Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 3, y les invito también a ponerse de pie, como tenemos por costumbre, en señal de reverencia, de respeto por la palabra de Dios. Leemos el capítulo y luego pedimos al Señor su ayuda para poder comprender lo que Él tiene para nosotros. Segunda Timoteo capítulo 3, dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oremos. Gracias, Padre, por la oportunidad de abrir nuestras Biblias una vez más. Pedimos que tú aquietes nuestras mentes, nuestros corazones, quites de nosotros toda cosa que pueda perturbar o desviar nuestra atención de tu palabra, y te rogamos que tu Espíritu la lleve hasta cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, muchas gracias. Septiembre es conocido como el mes de la Biblia. La razón por qué es así es porque en el mes de septiembre, hace muchos años atrás, se completó por primera vez toda la traducción de la palabra de Dios al español, ¿verdad? Y por eso en el mundo hispano el mes de septiembre se conoce como el mes de la Biblia. Y por eso durante todo este mes vamos a estar hablando, con base en 2 Timoteo capítulo 3, de la Biblia como la fuente de la seguridad. La Biblia, fuente de nuestra seguridad. Seguramente la mayoría de nosotros hemos pasado en algún momento en nuestras lecturas devocionales, o escuchando mensajes o leyendo comentarios sobre el tercer capítulo de la segunda carta de Pablo a Timoteo, ¿verdad? Uno no puede dejar de notar que hay un tono de advertencia en las palabras del apóstol al introducir este capítulo. También debes saber esto, dice Pablo a Timoteo, que en los postreros tiempos vendrán, o en los postreros días, vendrán tiempos peligrosos. Ustedes leen desde el capítulo 1, la segunda carta de Pablo a Timoteo, van a notar que hay una serie de cosas que Pablo insiste que Timoteo debe saber. Hay una serie de cosas en las que el apóstol pone atención, enfatiza, porque considera que Timoteo debe conocerlas y manejarlas y tenerlas en cuenta para tener éxito, por decirlo de alguna manera, en la vida cristiana y también en su ministerio como pastor, ¿verdad? Pero al llegar al capítulo 3, Pablo dice, mira, antes de cerrar la carta, también debes saber esto. No sé si les ha pasado que su mamá va a salir y dice, bueno, quiero que cuando vengas
cuando vuelva esté hecho esto, aquello y lo otro. Y se da vuelta y dice, terminó. No, pero también ¿cuándo termina? Pablo parece haber ya terminado con las instrucciones, con los recordatorios, con los asuntos a enfatizar, pero queda algo. Y dice, un momentito, antes de cerrar la carta, antes de despedirnos, también debes saber esto. Pablo está advirtiendo a Timoteo de los peligros a los que se va a encontrar, con los que se va a encontrar como creyente y como joven pastor. El cómo ha estado, mejor dicho, él y Pablo, como ha estado sucediendo en estos días, aquellas personas que se encuentran o se han encontrado en el camino de estos terribles huracanes en el Caribe, está encendiendo alarmas delante de Timoteo, ¿verdad? Él quiere que Timoteo sepa, esté advertido y preparado para los peligros que va a enfrentar en su vida como cristiano y como pastor. ¿Se imagina pensando en estas catástrofes naturales y escuchábamos en la radio, leemos en internet, miramos y oímos en la televisión que hay aplicaciones con las que el gobierno envía señales a todos los celulares de todos los habitantes de la zona en peligro, ¿verdad? Uno puede estar durmiendo la siesta, almorzando, haciendo un mandado y suenan todos los celulares en toda la zona de peligro para avisar. Hay alerta de tornado, hay alerta de viento, hay alerta de lluvias torrenciales. Impresionante el desarrollo de la tecnología y la tecnología puesta al servicio de la seguridad. Y uno no puede dejar de pensar, al menos yo, ¿cómo habrá sido cuando no existían esos sistemas de rastreo y advertencia, ¿verdad? Porque esa zona siempre ha sufrido esas catástrofes naturales, como en el mar de la China y la zona oeste del Asia, los tifones, y en el sur los monzones, que son tormentas muy parecidas a las que estamos viendo ahora en el mar Caribe. ¿Cómo habrá sido cuando no existían estos sistemas de rastreo y de advertencia? Se acercaba el peligro, los que podían sufrirlo no lo sabían, no había cómo avisarles. Terrible esa situación. Y algo más cercano, ¿verdad? Pronto va a haber un retiro de damas. Gabriela tiene la costumbre, nosotros tenemos la costumbre cuando somos invitados a un campamento, a un retiro, mirar el pronóstico extendido en internet para saber si uno tiene que llevar ropa de abrigo, ropa de verano, cómo es la cuestión. Nos anticipamos un poquito a las variaciones climáticas para prepararnos adecuadamente para los días que vienen por delante, para tomar precauciones. Ahora Facebook, todas las mañanas cuando abro Facebook me dice, buen día Julio César. Se pronostican lluvias para mañana en Lomas de Zamora, no olvide llevar su paraguas. Fantástico, ¿no? Los sistemas de advertencia, de anticiparnos a cosas que vamos a pasar y que si no nos avisaran no sabríamos y no nos podríamos preparar adecuadamente, ¿verdad? Qué bueno contar con esos sistemas de precaución. Aquí Pablo está encendiendo alarmas delante de Timoteo. Timoteo, también debes saber esto. Hay un peligro del que quiero advertirte, un peligro más que tiene que ver con tu vida personal como cristiano y también con tu ministerio como pastor. 3 preguntas vamos a hacernos con base a los primeros versículos del capítulo 3. La primera, ¿de qué advierte Pablo a Timoteo? Y la respuesta es, de tiempos peligrosos. ¿De qué advierte Pablo a Timoteo? De tiempos peligrosos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y la palabra peligrosos es una palabra muy pintoresca. Dicen los que saben que se puede traducir feroces, salvajes, difíciles de sobrellevar. Asusta un poquito el concepto, ¿no? En los postreros días vendrán tiempos feroces, salvajes, difíciles de llevar. Eso está haciendo Pablo aquí, advirtiendo de los peligros que va a encontrar más adelante. Tienes que saber esto, dice, no es opcional, es de suma importancia. Vendrán días o tiempos peligrosos
E inmediatamente Pablo pasa a decirle por qué esos tiempos serán peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué peligro es este del que Pablo habla? El de los falsos creyentes. Los que parecen piadosos, pero no lo son. Dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Personas que tienen forma sin fe, personas que tienen forma sin contenido, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Ese es un peligro tremendo. Pablo sabía de lo que estaba hablando, no lo busquen ustedes, pero en la segunda carta a los Corintios que él escribió, el capítulo 11, versículo 23, haciendo un raconto de sus experiencias como apóstol, dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo, yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Él sabía de lo que estaba hablando. La advertencia venía de su propia experiencia y de ver cómo iba marchando, cómo iba deteriorándose el ambiente espiritual en la medida que se acerca la venida de Cristo. Es relativamente fácil reconocer a un no creyente, ¿verdad? Pero a los falsos hermanos, eso es difícil, ese es otro asunto. Se parecen a un creyente, podemos confundirnos fácilmente. Ahora, uno puede decir, bueno, pastor, esto es una advertencia para Timoteo. ¿Tendremos que tomar nota nosotros de esta advertencia? Aquí se habla de los postreros días, y tenemos que decir que sí. Los postreros días comenzaron en Pentecostés, cuando comenzó la iglesia con la venida del Espíritu Santo, y terminarán cuando Cristo venga por los suyos. Nosotros estamos viviendo en esos postreros días. Tomemos nota que la advertencia de Pablo a Timoteo está en tiempo presente. No dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y después en el versículo 5, te estoy hablando de hombres que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Cuando lleguen, evítalos. No está hablando en futuro, está hablando en presente. A estos evita, ya están aquí, ya están en medio nuestro, ya están en medio de la iglesia. Y fíjense de qué personas está hablando, de personas que teniendo apariencia de piedad, tendrán características contradictorias, características monstruosas, espiritualmente hablando. No estamos hablando de personas meramente avaras, meramente vanagloriosas, meramente soberbias, meramente blasfemas, meramente desobedientes a los padres, meramente ingratas, impías, sin afecto natural, meramente implacables, calumniadores, etcétera, etcétera. Podemos seguir leyendo toda la lista porque siempre las ha habido. Siempre en la historia del mundo ha habido personas así, en la Biblia y en la historia. Lo que Pablo hace referencia aquí, es de personas que aparentando ser cristianos, tienen estas características. Tendrán apariencia de piedad. Hombres malos, vestidos como buenos. Terrible eso. A estos evita, dice el apóstol. Aparentarán ser cristianos quizás por conveniencia. Pueden aparentar ser cristianos quizás por costumbre. Pueden aparentar ser cristianos por el simple hecho de imitar, ¿verdad? Y esto hace que estos últimos días sean muy peligrosos. Tenemos que tener cuidado. Personas así que aparentan habrá dentro de la iglesia, ¿sí? Sí.
Cristo también habló de esto en la parábola del trigo y la cizaña. Si ustedes me acompañan unas páginas a la izquierda en la Biblia, Mateo capítulo 13, versículo 24, el Evangelio de Mateo, el capítulo 13, a partir del versículo 24, leemos: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Cristo dice claramente: no hay un campo para el trigo y otro para la cizaña. No crecen en terrenos diferentes ni en terrenos separados. Ambos están en el mismo campo. Por eso hay que esperar hasta el día de la siega para distinguir bien quién es quién. Porque hay muchos que dicen creer, pero no todos son verdaderos. Sus vidas lo desmienten. Dicen ser creyentes, pero hay en su vida lugar para la traición. Dicen ser creyentes, pero hay en su vida lugar para la soberbia. Dicen ser creyentes, pero hay en su vida lugar para la calumnia. Dicen ser creyentes, pero hay lugar en su vida para la ingratitud. Dicen ser creyentes, pero hay lugar en su vida para el descontrol, habitualmente. Y eso demuestra que solo parecen ser. No hay vida espiritual en ellos que da fruto la piedad. Y es interesante que la lista de Pablo es un sándwich. ¿Verdad? ¿Le gustan los sándwiches? Hay muchos sándwiches en la Escritura, pero aquí las características están expresadas o detalladas como un sándwich entre dos objetos de amor equivocados que estas personas tendrán. Porque empieza diciendo: primero, habrá hombres amadores de sí mismos. Y luego hace toda una descripción de características y cierra la lista con amadores de los deleites más que de Dios. Parecen, pero no son. No hay vida espiritual en ellos que da como fruto la piedad. Tienen amores mal dirigidos. Se aman a sí mismos y aman a los deleites más que a Dios. El Espíritu no produce una vida que funcione sobre esas premisas. ¿Qué ama el piadoso verdaderamente? ¿Qué ama el que realmente ha nacido de nuevo? Ama a Dios con todo su ser y ama a su prójimo como a sí mismo. Pero estos que tendrán apariencia de piedad se amarán a sí mismos y a los deleites más que de Dios. Pero parecen cristianos. Parecen cristianos. La vida en el Espíritu es una vida orientada primeramente hacia Dios y luego hacia otros. En el hogar, en la familia, en la iglesia, no hacia uno mismo, no hacia los deleites, hacia Dios primeramente y hacia otros en segundo lugar. Qué bueno que tengamos esta advertencia, ¿no? Así podemos darnos cuenta y no andamos en amistad con este tipo de personas. Pablo dice: a estos evita. La segunda pregunta que vamos a hacerle a este texto es: ¿qué características tienen estas personas? Bueno, en primer lugar, y abriendo la lista, son personas que se aman a sí mismos. Y yo creo, y no soy dogmático en esto, en mi punto de vista nada más, que esa característica está puesta en primer lugar, porque esa característica da origen a todo el resto de las demás. Si tuviéramos que definir a una persona que parece ser cristiana, que tiene apariencia de piedad, pero que evidentemente no lo es, podríamos decir a responder a la pregunta: ¿por qué? Porque se ama mucho a sí mismo. Eso ya negaría que es verdaderamente un cristiano, uno que ha nacido de arriba. Qué lista que tenemos acá, ¿no? Empieza con
amadores de sí mismos. Martin Lloyd Jones, el último gran profeta del siglo XIX, él decía que desde el púlpito se deben leer frecuentemente las listas de pecados que aparecen en la Escritura, para que el Espíritu tome las palabras y las vaya aplicando a cada corazón, deshaciendo la pretensión de justicia y santidad engañosa que hay en el corazón del hombre. Amadores de sí mismos, ahí empieza la cuestión. Esa es la raíz de todas las otras conductas mencionadas aquí. El egoísmo está en la raíz de la avaricia, el egoísmo está en la raíz de la vanagloria, el egoísmo está en la raíz de la soberbia, el egoísmo está en la raíz de la blasfemia, el egoísmo está en la raíz de la desobediencia a los padres, el egoísmo está en la raíz de la ingratitud, de la impiedad, de la falta de afecto natural, de la implacabilidad, de la calumnia, del descontrol, de la crueldad, del aborrecimiento a lo bueno, de la traición, de la impetuosidad, de la infatuación y de amar los deleites, por supuesto. El egoísmo está en la raíz de todas esas cuestiones. Por eso encabeza la lista, amadores de sí mismos. Te van a decir que es creyente, pero escarbás un poquito, vas a ver que es amador de sí mismo. No, tiene apariencia de piedad, pero no lo es. Y quizás algunos se pregunten, ¿qué malo hay en amarse a sí mismo? No, vamos a poner el dedo en el ventilador. ¿Qué problema hay con amarse a sí mismo? ¿Está mal amarse por lo menos un poquito? ¿No es lo que recomiendan muchos profesionales de la conducta hoy en día? Ámate siquiera un poco. ¿Y qué metido, introducido, qué hondo ha calado en nuestro vocabulario, aún de los cristianos, el término autoestima? Amadores de sí mismos. Hay conferencias, hay libros, hay cursos y cuánta cosa uno se puede imaginar sobre ese tema y para todas las edades y aún en las iglesias. La verdad y lamentablemente es que para el mundo la raíz de casi todo problema de conducta del ser humano se debe a una baja autoestima. Sin embargo, para Dios, la raíz de toda conducta pecaminosa, ofensiva para Él y destructiva es el orgullo. No la baja autoestima, es el orgullo. El primer pecado que se cometió en el universo lo cometió el diablo cuando dijo: subiré y seré como Dios, seré como el Altísimo. Ese fue el primer pecado, el orgullo. Qué contradicción entre ambos pensamientos y criterios, ¿verdad? ¿A quién le va a creer usted? ¿Al mundo o a Dios? Para algunos la psicología habla tan fuerte que ni escuchan la Biblia, no la oyen, no le prestan atención. El hecho es que la Biblia nos exhorta a amar a Dios sobre todas las cosas. El hecho es que la Biblia nos exhorta a los maridos a amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. El hecho es que la Biblia nos ordena amar a los hijos, a los demás en la familia de la fe e incluso a los enemigos, pero nunca se nos exhorta a amarnos a nosotros mismos. Jamás. Nunca se nos exhorta a amarnos a nosotros mismos. Esa doctrina de la autoestima o de amarse a uno mismo viene de la sabiduría de los hombres y no de lo alto. ¿Por qué? Porque ya lo hacemos naturalmente y nos conduce a la maldad, como lo vemos aquí en 2 Timoteo capítulo 3. Lo interesante, hermanos y amigos queridos, es que Dios nos ha dado dos grandes mandamientos. Si vayamos a Mateo capítulo 22, versículo 34, unas páginas a la izquierda en sus Biblias. Mateo capítulo 22, versículos 34 al 40. Dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Mateo 22, 34, voy a leer ahora el 35. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley?
Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. La Biblia nos dice, por boca de Cristo mismo, Dios, que nos ha dado dos grandes mandamientos. Pero si leemos bien, hermanos queridos, van a notar que no tenemos aquí solo dos mandamientos. No hay solamente dos mandamientos aquí. Para decir que solamente tenemos expresados dos mandamientos, Jesús tendría que haber respondido a la pregunta del intérprete de la ley de esta manera: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Si Él se hubiera expresado así, sí tendríamos dos mandamientos nada más. Si Él se hubiera expresado así, sí tendríamos solamente dos grandes mandamientos. Y casi cualquiera podría dar respuesta cuando le preguntan, ¿tú amas al Señor? Ah, sí, yo amo a Dios. Vaya afuera y pregúntele a la gente, ¿usted ama a Dios? Muchos le van a decir que ama a Dios. Y solo dijera, amarás a tu prójimo, entonces es fácil de decir que lo obedecemos. Ah, sí, yo amo a mi prójimo, no robo, no mato, no hago esto, no hago aquello, no hago lo otro. Muchos afuera le van a decir que aman a su prójimo, que están obedeciendo los dos mandamientos. Pero el hecho, hermanos queridos, es que aquí no solamente se nos dice el qué, también se nos dice el cómo. Y esa es la prueba para darnos cuenta si realmente amamos a Dios y amamos al prójimo. ¿Amas a Dios? Sí. ¿Lo amas realmente con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente? Si no, no estás cumpliendo el primer mandamiento. ¿Amas a tu prójimo? Ah, sí, yo lo amo. ¿Lo amas como a ti mismo? Ah, entonces si no lo estás amando como a ti mismo, no estás cumpliendo con el segundo mandamiento. Algunos, mejor dicho, así que no es tan fácil cuando miramos el cómo decir que realmente los estamos obedeciendo. Hay una medida que llenar para poder asegurar que estamos cumpliendo con estos dos mandamientos de Dios. Pero aún así, aunque hay dos mandamientos con el parámetro para medir si los estamos obedeciendo, hay muchos que han retorcido este texto bíblico para insistir que aquí hay tres mandamientos. Y que el tercero está implícito, y es que nos tenemos que amar a nosotros mismos. Sin embargo, Jesús dice en el versículo 40, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Hermanos, Dios da por sentado que ya nos amamos a nosotros mismos y en la misma medida debemos amar al prójimo. La tendencia natural del corazón del hombre es entronizarse a sí mismo por sobre todo y aún por sobre Dios. Es tanto el amor que experimentamos por nosotros, ¿verdad?, que el Señor lo empleó como medida para evaluar nuestro amor al prójimo. Vas a estar cumpliendo el segundo mandamiento cuando ames a los demás como te amas a ti mismo. Imaginemos que sea verdad esto de que nos tenemos que amar un poquito a nosotros mismos, ¿verdad? Y cuando el Señor Jesucristo nos manda a amar en la misma medida de los demás, ¿te amás a vos mismo? Y sí, un poquito. ¿Eso significa que tenemos que amar al prójimo un poquito? ¿Estaríamos cumpliendo el mandamiento? Claro que no. El Señor sabe cuánto nos amamos. Fíjense lo que dice Efesios capítulo 5. Estamos en Mateo, vamos ahora a la derecha en la Biblia, Efesios capítulo 5, versículo 28. Y esto desmiente a aquellos que dicen que no se aman nada. Efesios 5, 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque, miren qué términos absolutos usa Dios aquí. Nadie aborreció jamás a su propia carne. Hay gente que no se ama a sí mismo nada. ¿Qué dice Dios? Nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que también la sustenta y la cuida.
lo dice Dios. Yo escuché a un predicador ilustrar esto de la siguiente forma. Escúchenlo bien. Imagínense ustedes que yo les cuento que estoy cuidando a una persona. Lo hago voluntariamente, en forma absolutamente desinteresada. Lo levanto todos los días, lo visto, lo higienizo, lo peino, lo perfumo, le doy de comer, le doy de beber. Si está cansado, lo acuesto, lo tapo, velo por su futuro, cuido de sus relaciones interpersonales, cuido de sus intereses, le pongo su música preferida, veo cuál es su programa preferido en televisión y lo sintonizo. Si el sol lo encandila, le tapo los ojos. Si corre peligro, lo aparto de esa fuente de peligro. Y hago todo esto desinteresadamente. ¿Qué pensaría usted de mí si yo le digo que cuido a una persona así? Quizás me diría, ¿cuánto la querés? ¿No es cierto? Para cuidarla de esa forma y con tantos detalles. Y yo te respondería, esa persona soy yo. Yo hago eso por mí todos los días. Todos los días. Ahí está la medida del segundo mandamiento. Amas a otros como te amas y te cuidas a ti. Qué desafío, ¿no? ¿A qué llama la psicología baja autoestima? La psicología diagnostica eso cuando alguien se deprime, cuando alguien no se cree capaz de hacer algo, cuando alguien no se acepta o se gusta a sí mismo. Pero hermanos, pensemos con discernimiento. Si yo no me gusto a mí mismo, ¿en quién estoy pensando? Estoy pensando en mí mismo. Estoy sufriendo porque no soy lo que quisiera ser. Estoy sufriendo porque no puedo hacer lo que quisiera hacer, porque no tengo las capacidades que quisiera tener o que otros temen. No nos engañemos. Yo veo el auto del hermano fulano de tal sucio y no me preocupa en lo más mínimo, pero ver el mío es otra cosa. Me importa, por decoro o por vergüenza, porque mi esposa me insiste. Hago algo para poder cambiar la situación. No nos engañemos. Nos preocupa lo que vemos en nuestra vida, en nuestra persona, en nuestro físico, porque nos amamos a nosotros mismos. Nos interesamos por nosotros y cuando vemos en nosotros algo que nos desagrada, nos disgustamos y podemos manifestar ese disgusto en varias formas. En depresión, volcando la ira y la frustración hacia adentro nuestro, o en violencia, volcando la ira hacia afuera, hacia otras personas o hacia las propiedades de otras personas. Y en el medio de eso, muchas otras respuestas. Convenzámonos, el problema no es la baja autoestima, sino la preocupación en demasía por nosotros mismos. ¿Sabes que lo que el mundo llama autoestima, qué es lo que es realmente? Orgullo herido. Eso es. Tenemos un ejemplo en el primer libro de los Reyes, capítulo 21. Si ustedes pueden ir ahí, vayan, porque es una historia cómica y triste a la vez. Un hombre grande portándose como un niño. El primer libro de Reyes, capítulo 21, versículos 1 al 7. Segundo libro de Reyes, capítulo 21, versículos 1 al 7. Pasadas estas cosas, dice, aconteció que Nabot de Jezreel, si no lo encuentran, escuchen la lectura, después pueden leerlo en casa. Tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres porque está cercana a mi casa y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Así. Un hombre portándose como un niño grande. Vino a él su mujer, aquella hija del infierno, Jezabel, y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera
vendiera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella, parece que está llorando. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? ¿Sos perro u hombre? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. ¿No reconocemos aquí síntomas de depresión? Acostarse, no tengo nada de comer, no quiero. Eso fue orgullo herido. Orgullo herido. ¿Por qué no puedo tener lo que quiero? ¿Por qué no tuve la misma posibilidad? ¿Por qué no tuve yo la viña de Nabot y tengo estas otras que con gusto le cambiaría a él por otra mejor, por la que él tiene? ¿A quién amaba acá? A sí mismo. ¿Le importaba Nabot? En absoluto. No tenía ningún problema de baja autoestima. Pensaba que merecía tener y obtener lo que quería cuando quería. Y como no lo logró, como un niño caprichoso, se acostó enojado mirando a la pared y no comió. El amor a sí mismo en demasía fue la raíz de la conducta de Acab. Y esa es la dinámica de cada corazón. Esta es la raíz de toda conducta descrita en 2 Timoteo capítulo 3, donde Pablo está advirtiendo a ese joven en cuanto a los peligrosos que serán los últimos días. Esta es la raíz de toda conducta descrita allí. Es la raíz de la conducta de todo no convertido, aunque tenga apariencia de piedad. Cuidado con esa gente, es peligrosa. En la raíz de estas conductas está el amor a uno mismo en demasía. La Biblia no nos ordena amarnos a nosotros mismos. Al contrario, la Biblia nos ordena a negarnos a nosotros mismos. Pero habrá en los últimos días muchos que vivirán y enseñarán un evangelio contrario a ese. Un evangelio relacionado con la prosperidad, un evangelio que mima al yo, un evangelio relacionado con el bienestar, la tranquilidad económica, la salud, la felicidad, ¿verdad? Que entroniza al yo, que niega el pecado, la abnegación y la necesidad perentoria de la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ese tipo de gente habrá en los últimos días, serán peligrosos. Dios no nos ordena amarnos a nosotros mismos, sino negarnos a nosotros mismos. Y esto sí que nos cuesta, ¿eh? Por eso negarnos a nosotros mismos es puesto al lado de la orden tomar la cruz cada día. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día. Niéguese a sí mismo primero. Tome su cruz cada día y sígame. Tomar la cruz o llevar la cruz no es tener una suegra insoportable, ni un vecino que tira sus aguas sucias a su vereda, o siempre insiste en poner su auto enfrente a su garage, ni el perro de al lado que ladra de día y de noche, ni una enfermedad que no tiene cura. Eso no es la cruz. La cruz está hecha para morir. Es un instrumento de muerte. Y a eso somos llamados si queremos realmente seguir a Cristo. No se trata de autoestima, sino de autonegación. No yo, sino tú, Señor. No yo, sino Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. A ver, ya no vivo yo. Otra vez, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Ese es el secreto de la vida cristiana. Y ahí se demuestra que hay verdadera piedad. La vida del Espíritu, la vida renacida, la vida que resulta del nuevo nacimiento. No es lo que yo quiero, sino lo que Él quiere. No es servirme a mí mismo y aún pretender que otros me sirvan, sino servir al Señor y a otros por amor a Él. Cuando esto no está, puede que haya apariencia de piedad, pero estaremos negando la eficacia de ella. Y a ese tipo de personas debemos evitar. Los que viven así no viven conforme al Evangelio. ¿Cómo se puede evitar ese peligro? Esa es la tercera y última pregunta. Perdón, que vaya para no decir algo que no es. 2 veces
en este capítulo 3 de 2 Timoteo está la frase o la palabra o la frase preposicional para los alumnos de exégesis. Pero tú, en versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos. Versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿Cómo podemos nosotros evitar y discernir este tipo de persona para no caer bajo su influencia? Siguiendo la doctrina, la conducta, el propósito, la fe, la longanimidad, el amor, la paciencia, las persecuciones y los padecimientos de los que han ido delante nuestro, persistiendo en lo que hemos aprendido, lo que nos han enseñado, con una vida que respalda esa enseñanza y permaneciendo en la Escritura. Así podemos discernir y estar a salvo de estas personas. Si nosotros permanecemos asidos de la Escritura, persistiendo en lo aprendido, se cumplirá en nosotros, mejor dicho, no será verdad en nosotros lo que dice el versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Hay una manera de estar a salvo, esa es la tercera pregunta, de este peligro, sí, persistiendo en lo que hemos aprendido. De personas que respaldaban con su vida lo que dice la palabra de Dios. Esa es la forma de estar a salvo. Al contrario de todo cuanto vengo diciendo, Timoteo, tú quédate en la verdad, que realmente es quedarse en las Escrituras. Y si te quedas en las Escrituras, lo que dice el versículo 13 no será cierto en ti. No serás como los hombres que irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. No te engañarán y no engañarás a otros. Qué fantástico, ¿verdad? Permanecerás sano en la fe y contribuirás a la fe sana en otros. Qué precioso terminar así la carrera. Este hombre ni lo engañaron ni engañó, porque permaneció en la verdad. Ese es el secreto. La Biblia es la fuente de la seguridad. Es la fuente de la seguridad. Vivimos tiempos peligrosos, podemos ser fácilmente engañados, podemos ser deslumbrados por personas que parecerán cristianos y no lo son. Y así podemos correr el riesgo de ser llevados por una senda de destrucción y de dolor. Debemos permanecer en la verdad para discernir fácilmente el error y rechazarlo. No seamos incautos, hermanos. No creamos a todo lo que vemos y oímos porque parece bueno, porque puede no serlo. La fuente de seguridad es la Biblia. ¿Cómo catalogaría usted estos días? La Biblia los llama peligrosos. No por las catástrofes naturales, no por las convulsiones sociales o internacionales, no por las contradicciones económicas, sino por las condiciones espirituales, el tipo de persona, el hecho de que habrá muchos que pretendiendo y aparentando ser creyentes, no lo serán. La fuente para mantenernos a salvo de ese peligro y no ser arrastrados por ellos es quedarnos en las Escrituras. Pero tú has seguido mi doctrina. Persiste tú en lo que has aprendido. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para perfeccionarnos en la fe y en el servicio. Hermanos, no desestimemos las advertencias de la Escritura. Si dice que hay peligro, hay peligro. No debe haber lugar a dudas para nosotros. No renunciemos a terminar bien la carrera. No ser engañado y no engañar. No. Permanecer en la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. No decir que creemos en Cristo y vivimos para nosotros mismos. Decir que creemos en Cristo y que Cristo sea visto en nosotros. Esa es la meta. Oremos.
Muchas gracias, Padre, por darnos la oportunidad de mirar esta porción de la Escritura. Seguro que hay mucho más en lo que meditar y mucho más de lo que hemos tomado nota y mucho más que aprender. Pero te rogamos que tú nos equipes con la verdad para discernir el peligro y de esa manera estar a salvo, permanecer en Cristo hasta que Él venga o seamos llamados a su presencia. No ser arrastrados por el error y no arrastrar a otros por nuestro propio engaño. Líbranos de semejante cosa. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.